Bien, entonces, teniendo en cuenta la clase pasada que hablamos sobre las longitudes circulares, ¿no? Hablamos sobre la longitud de la circunferencia, hablamos sobre la longitud de arco. Entonces, eso lo hice con el fin de avanzar con el tema de áreas. Entonces, hoy vamos a ver lo que es el área del círculo. ¿Listo? Y de regiones circulares. Las regiones circulares son sectores que se forman a partir de un círculo. ¿Listo? Ahorita vemos cuáles son los tipos y cómo los reconocemos. ¿Listo? Bien, entonces para empezar, el área del círculo tiene por fórmula pi por radio al cuadrado. ¿Listo? Como ustedes ya saben, pi tiene un valor constante de aproximadamente 3,14. ¿Listo? Entonces, básicamente, para hallar el área de cualquier círculo, por más grande o por más pequeño que sea, solamente necesitamos el valor del radio. ¿Listo? Porque pi siempre tendrá un valor de 3,14. ¿Listo? Entonces, esa es la parte inicial, que es el área del círculo completo. ¿Listo? Aquí hay un problema que habla sobre los glóbulos rojos, ¿no? Dicen que el diámetro de los glóbulos rojos varía entre 6 y 8 micrómetros, ¿no? Un micrómetro es la millonésima parte de un metro, ¿sí? Entonces, aquí preguntan, ¿qué área ocupa un glóbulo rojo cuyo diámetro es de 7 micrómetros? ¿Listo? Esta es la forma de simbolizar un micrómetro. Entonces, si el diámetro, recuerden que el diámetro completo mide 7 micrómetros, el radio, que es lo que necesitamos, es la mitad, es decir, 3,5. Entonces, miren que solamente necesitamos este valor para calcular el área de cualquier figura circular, en este caso de un glóbulo rojo. Miren, cambiamos entonces pi por 3,14, 3,15 se eleva al cuadrado, se multiplica lo que quedó y así obtenemos el área de esa forma circular, en este caso del glóbulo rojo, 38,46. ¿Listo? Eso es en cuanto al área de un círculo completo. ¿Por qué digo completo? ¿Por qué aclaro esto? Porque en los sectores circulares pues ya no vamos a tener el círculo completo, sino y en varias partes, ¿sí? En varios sectores. Por ejemplo, el primero de ellos, que lo vimos la clase pasada, es el sector circular que está formado por un arco. Miren, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan cuál es la definición de arco? Que recuerden que el arco es una parte de la circunferencia. Entonces, el área formada solamente por esta parte que está resaltada en rosado, aquí que está coloreada, se calcula mediante esta fórmula. Hagamos una cosa, quiero que por favor escriban estas fórmulas en un papelito para que ahora que pasemos a los ejemplos no nos tengamos que devolver. ¿Listo? ¿La primera? Sí, por favor. Área igual a pi por radio al cuadrado por alfa grados sobre 360. Muy bien. Eso no es hacer pi. Ya. Entonces, básicamente lo que necesitamos conocer para hallar el área de un sector circular es el valor del radio y el valor del ángulo central. Solamente esos dos valores necesitamos para calcular el área de un sector circular. ¿Listo? Espérame, pausa un poquito. Bueno, en fin, ¿listo? ¿Está copiado? Yes. Listo, entonces lo dejo aquí. Para aquí, Dios mío. Ay, bueno, aquí tenemos una situación en la cual una pizza de 35 centímetros de radio se divide en 8 porciones. Entonces, se quiere calcular el área de una de esas porciones. ¿Listo? Entonces, miramos. El radio es 35 centímetros. Y el ángulo central, ¿cómo lo determinaríamos? Pues se determina, aquí lo dicen, dividiendo el ángulo total, que es 360, dividido entre las 8 partes. ¿Listo? Eso da un total de 45 grados. O sea que el ángulo central de ese sector es de 45 grados. Reemplazamos, resolvemos las operaciones y tenemos
el área de esa porción de pizza. ¿Listo? Eso en cuanto a un sector circular. Nosotros miremos aquí el ejemplo que tengo aquí. ¿Dónde estás? Aquí ya. ¿Sí? Listo. Vémoslo aquí. Del gráfico, calcular el área del sector circular si tiene un radio de 16 centímetros. ¿De cuánto? ¿16? Sí, 16. Entonces, la fórmula es, ya, te cambia aquí el grosor de esto. Área igual La pi por radio al cuadrado. por radio al cuadrado por el ángulo Central, ¿no? ajá, correcto, dividido 360 grados. ¿Listo? Lo que es igual a, entonces pi es 3,14. El radio es 16, entonces tenemos 16 al cuadrado por el ángulo central de ¿cuánto es? 60. 60 dividido 360. Muy bien, ¿cuánto les da la potencia? Primero vamos por partes, primero resolvamos la potencia. 16 al cuadrado 256. correcto, 256. Entonces, ahora sí podemos escribir 3,14 por 256 por 60. ¿Eso les da? 133.97. ¿El total? Ajá. Listo. Entonces, espera un momentico, pongo aquí el total de la multiplicación. 48.230. No, eso no es el total de la multiplicación. ¿Sí? El total de 48.230.4. Ah, listo. Ok, ahora sí lo podemos dividir con 360. ¿Cuánto fue lo que te dio? 133.97. ¿Lo podríamos aproximar a 134? Sí, claro, los dos valores que siguen son mayores que el 5, entonces no hay problema. 134, ¿no? 33. Listo. Bueno, sí. Entonces, el valor aproximado es de 134 centímetros. Esta vez no me pasa. Ajá, tenemos la unidad en centímetros, entonces nos da centímetros cuadrados. ¿Listo? Entonces, ¿cómo reconocemos un sector circular? Bien, que esté formando un ángulo central con la circunferencia. ¿Listo? Ahorita vemos la diferencia con los demás sectores. Entonces, cuando encontramos esta forma en la circunferencia y nos piden hallar el área, estamos hablando del área de un sector circular. ¿Listo? Que es una sección de la circunferencia. ¿Ok? Entonces, necesitamos solamente dos datos para encontrarlo. El radio y el valor del ángulo central. ¿Ok? Sí. Bien. Profesor, ¿y siempre nos van a dar el valor del ángulo central? Sí, claro. En caso de que no lo den, te tienen que dar, por ejemplo, o sea, que te lo pidan hallar, por ejemplo, ¿cierto? Entonces te pueden hablar del diámetro completo. Entonces usted ya sabe que es la mitad del diámetro, ¿cierto? O sea que si le dicen hallar el área del sector circular que tiene por diámetro 24 centímetros, entonces ¿cuál sería el radio? 12. Correcto, ¿listo? Entonces a veces
En algunos casos te van a dar el diámetro completo, entonces simplemente divides entre 2 y obtienes el valor del radio. ¿Listo? Pero sí, siempre tienen que dar estos dos valores. Si no dan esos dos valores, calcular el área es imposible. ¿Listo? Ujú. Entonces con el segundo sector circular, la segunda región circular. La segunda región circular se conoce como corona circular. Esa palabra la palabra corona la detesto. Coronavirus. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una corona circular? Pues es la región limitada por dos círculos concéntricos. ¿Qué son círculos concéntricos? Dos círculos que comparten el mismo centro. ¿Listo? Dos círculos son concéntricos cuando comparten el mismo centro. Es decir, haz de cuenta que ubicas el transportador a trazar una circunferencia. ¿Listo? Entonces la trazas. Luego, con ese mismo centro, haces más pequeño el compás y vuelves y trazas otra circunferencia. Eso que formaste allí son dos círculos concéntricos. ¿Listo? Prácticamente una dona, ¿no? Eso, una dona forma una corona circular. Un pan de bono, por ejemplo, un pan de bono bien hecho, forma también una corona circular. Un Pero CD, súper bien hecho. un CD forma una corona circular. ¿Qué otro ejemplo? Un anillo. Tinta. ¿No? Un anillo. Círculo más pequeño, un anillo, exactamente, forma una corona circular. ¿Listo? Entonces, así podemos identificar cuando hablamos de una corona circular. Entonces, como en una corona circular hablamos de dos radios, un radio mayor que otro, o sea, uno más grande, el área está determinada por esta fórmula. Cópienla. Venga. Área igual a pi por el radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado. Con el radio menor se refiere a la bolita pequeñita. Exactamente, por eso la pongo en R minúscula. Ya. Perfecto. Listo, entonces aquí también les puse un ejemplo en el documento. Dice, un disco compacto tiene un radio de 12 centímetros y en su centro tiene un agujero circular de 2 centímetros de radio. Calcula el área de la corona circular en la que está grabada la información del CD. Bien, entonces tenemos aquí, el radio mayor sería 12, el radio menor sería 2. Reemplazamos, resolvemos las potencias, resolvemos la sustracción y al final multiplicamos. Y así obtenemos el área de la corona circular. Mientras no están hablando, por favor, silencio porque hay mucho ruido en algunos lugares. ¿Listo? Ok. Bien, entonces, aquí tenemos el ejemplo de la corona circular. Miren. Mírenla aquí. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo primero que debemos identificar en una corona circular? El radio mayor. Radio mayor y radio menor. Correcto, debemos verificar que sí nos lo estén dando. En este caso, sí. Entonces, ¿el radio mayor es de cuánto? De 3 al cuadrado. De 3 centímetros. ¿Y el radio menor? 2 centímetros. De 2 centímetros. Listo, ya tenemos los dos datos suficientes para calcular esta área. Entonces decimos área igual a pi por radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado. ¿Listo? Reemplazamos 3,14 por radio mayor 3 al cuadrado, radio menor 2 al cuadrado. Nos queda entonces que el área es igual a 3,14. Las potencias nos dan 9 y 4. Ajá, 9 menos 4. La sustracción nos da 5. Entonces, al final tenemos que multiplicar. 14 Ajá, por 5. correcto. 15.7. 15.7. Ujú. Listo, entonces el área de esta corona circular, de ese engranaje,
es de 15,7 centímetros cuadrados. ¿Listo? Entonces, leamos bien el problema para responder bien. Alberto tiene un engranaje que se acopla a otra pieza. Por estar hecho de un material muy especial, Alberto debe enviar a pulir la superficie gris del engranaje que se observa en la figura. El precio por el servicio pulido es de $0,2 por centímetro cuadrado. ¿Cuánto pagará Alberto por el servicio pulido? Entonces, si el área es de 15,7 centímetros cuadrados y le cobran $0,2 por centímetro cuadrado, ¿cuál será el precio total entonces que va a pagar? ¿Qué debemos hacer? 0,2, ¿no? Exacto, 15,7 por $0,2. 3.14. 14. Casualidad. Ajá, casualidad, no más. Simple y llana casualidad. Pagaría entonces $3,14. ¿Listo? Aquí tenemos entonces el ejemplo de la corona circular. Entonces, ¿claro cómo identificamos la corona? Sí, sí, señor. Perfecto. Y entonces ya tenemos dos, sector y corona. ¿Listo? Bien. La tercera región circular se le conoce como trapecio circular. ¿Listo? Es como hacer de cuenta que tenemos la corona y la partimos en un pedazo. Sacamos un pedazo de la corona. ¿Sí? Un trapecio circular es como un pedazo de la corona circular, miren, una porción. ¿Sí ven? Un trapecio circular es la porción de una corona circular limitada por dos radios. Entonces, aquí tenemos la combinación de las dos fórmulas, la del sector y la de la corona. ¿Listo? Aquí tenemos la fórmula. En un jardín de forma circular de 70 metros de radio hay un fuente situado en el centro. En esa forma circular de 6 metros de radio y se destina una parte del jardín. Profe, todo eso lo podríamos reducir y pasar el resultado ¿Cuál es directamente. el área del cultivo? Claro, Juan, usted sabe que lo puede hacer, solamente que yo hago los procesos, ¿no? Yo no puedo pasar desapercibido a sus compañeros. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué necesitamos para calcular el área en un trapecio circular? Pues necesitamos tres datos. El radio mayor, el radio menor y el ángulo central. El ángulo central. Exactamente. Bueno, aquí lo que estaba leyendo María Paula es el ejemplo que puse. ¿Sí? Se tiene un jardín de forma circular, o sea, todo esto sería el jardín. En el centro hay una fuente, también de forma circular, con un radio de 6 metros. El del jardín es de 70. Y solamente se quiere destinar una partecita de ese jardín para el cultivo de algo, ¿no? Para un cultivo, para un jardín. Rosas. Ajá, sí, un jardín. ¿Listo? Entonces se quiere calcular cuál es el área destinada a ese cultivo. Bien, entonces lo que se forma allí es un trapecio circular. ¿Listo? Entonces, tenemos el área mayor, el radio mayor, perdón, que es 70 metros, el radio menor, que es 6, y el ángulo central, que es de 60. Reemplazamos, ya conociendo los valores, resolvemos las potencias, luego la sustracción, luego la multiplicación y por último la división. Y así tenemos entonces el resultado. La solución. Miremos entonces, aquí tenemos el ejemplo del trapecio circular. Calcula el área del trapecio circular ACDB, o sea, esta parte de aquí, en la siguiente figura. Aquí, lo acabo de tapar, ok, ahora sí. Observemos que tenemos los tres datos. Radio mayor, 3. 3. algo. Radio menor, 2. ángulo central, 30. listo. Ya vemos los tres datos respectivos para calcular esto. ¿Cómo, Juan?
Si estás escribiendo no aparece nada. No, no se escribe. No, sí está No, no, escrito. no. No estoy escribiendo, simplemente estaba señalando. ¿Listo? ¿Ahora sí? Ahora sí se está escribiendo. Algo Ah, feo, pero escribió. entonces, pi por Ah, el Radio ángulo central, el ángulo, por... el radio radio menor. mayor y radio menor. Ujú. Como la... Me extraña que María Paula me cuestione o me Bonitas, juzgue. bonitas letras. No, cuando ya probaste que es escribir en esto, ¿no? Sí, pero usted tiene una maquinita, Mm. ¿Yo tengo qué? Más una difícil es escribir maquinita, táctil. ¿verdad? Mira ahí con mouse. Listo, lo que me falta es una superficie. Y como yo no puedo apoyar muy bien la mano por lo de la fractura, entonces peor. Muy bien, reemplacemos entonces. Chicos, quiero darles un tip que de pronto no les di la clase pasada para calcular pi. En la calculadora, algunos tienen el número pi en la tecla y otros tienen en la parte de arriba. Por ejemplo, en esta calculadora lo encontramos arriba de la tecla EXP. Chispas. No, amigo, no lo tengo, me voy a suicidar. A ver, yo. Ujú. Ya lo encuentran por este lado, de arriba, ¿listo? Recuerden que para acceder a esas teclas que están arriba, ¿qué tecla presionamos? ¿El shift? Shift, correcto. Ay, Entonces, observen, acá presionen ¿Está? Shift. Ajá, correcto, miren, Ajá. ahí ya tienen un valor más aproximado a pi. A mí me A parece ver, 314 igual. shift. Me pucha, no la Exactamente. entendí. Shift. Pi. ¿Ya? ¿Lo tuviste? Sí, pero lo acabé de borrar. Listo. Entonces, para ahorrarnos que siempre escribamos 3.14, podemos hacer también tenemos esa opción. ¿Listo? Así nos da un valor más acorde y más aproximado al resultado. Profesor. ¿No? Dime, Pi me da pi, mire. dale. Es que pi me da pi. Sí, claro, dale nuevamente ¿Te doy el el igual. Dale nuevamente el igual. No, dale el que dice D. No, el que tiene la doble flecha, sí, dale. Le di a esa y mire. Listo, Ah, no, sí, ya. correcto. Bien. Ahora sí. Entonces, pi. Ahora sí, para que lo hagamos en la calculadora, el ángulo es 30. El radio mayor es 3 al cuadrado. El radio menor es 2 al cuadrado. Y dividido 360. Grados. Entonces el área será igual a... ¿Listo? Podemos hacer todo el producto de arriba completo en la calculadora. Sí, pero no hay que acostumbrarse a la calculadora, Julián. Ah, Solo quiero hacerle la vida más fácil. ¿Listo? complicado, Bueno, en la parte de arriba les debe dar 471,24 Punto 24. sobre 360. 1.31. ¿Por qué se adelantan? ¿Por qué se adelantan? 1.31 centímetros cuadrados. Listo. Como aquí los radios no me dan unidad, miren, no me dan ni centímetros, ni metros, ni nada, entonces podemos nosotros identificarlo o simplemente asumirlo. Podemos asumir que son centímetros, podemos asumir que son metros, podemos asumir que son cualquier tipo de medida. ¿Listo? ¿Puedo Muy bien. entrar? Entonces, quedan 4 minutos. Sí. En caso de que no hayamos terminado, sí, volvemos a ingresar. Bien, muchachos, llevamos tres regiones. Yes. Trapecio y sector. ¿Listo? Sector, corona y trapecio. Nos falta un
otra región más. El de la fuente. No, el de la fuente fue el trapecio. No, pero si es una imagen toda rara abajo. Esa es de la actividad. Ah, no, esa no es. Esa es de la Esa. actividad. Ujú, sí, esa es de la actividad. Bueno, la última región se le conoce como segmento circular. ¿Cómo está formado un segmento circular? Pues corresponde a la región que se forma cuando trazas una línea recta diferente a la que se forma con el radio, con el diámetro, ¿sí? Por ejemplo, mírenlo aquí. A esa línea que se forma diferente a un diámetro se le conoce como cuerda. ¿Listo? A esta línea que está aquí, pero te voy a aumentarlo más. A esta línea que está aquí, entre A y B, se le conoce como cuerda. ¿Listo? Entonces, al hacer eso, miren que se forma un triángulo central, ¿sí ven? Un triángulo que parte desde el medio. ¿Sí ven? Entonces, aquí el área del segmento circular se calcula sacándole el área al sector circular, o sea, a esta parte. Toda esta parte. Tanto la roja como la verde. Las dos partes se forman un sector circular. Y a eso se le resta el área del triángulo. O sea que, ¿qué necesitamos aquí? Necesitamos Saber el área. saber el área del triángulo, ¿cierto? Y en caso de que no la sepamos, recordemos que se halla con la base y con la altura dividido entre 2. 2. ¿Listo? Muy bien. Ya la del sector circular necesitamos entonces el ángulo central y el radio. Oye, ¿Listo? mi espalda. Muy bien. Siguiendo Entonces, jerarquía de operaciones, ¿no? ¿cómo dicen? Siguiendo jerarquía de operaciones, ¿cierto? Exactamente. Ujú. Sí. Entonces, miren, aquí tenemos este segmento circular que está formado en una circunferencia de 5 centímetros de radio. ¿Listo? Entonces, primero, calculamos el área del sector circular, que es lo primero. ¿Qué necesitamos? Radio y ángulo central. Observen que aquí el ángulo central está aquí con una formita cuadrada. Cuando ustedes vean un ángulo con la forma cuadrada, ¿significa que es un ángulo de qué? De 90 grados. Correcto. Siempre que vean así la forma cuadrada en un ángulo, es un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Entonces, ya como sabemos cómo calcular el área de un sector circular, lo determinamos y se obtiene en este caso 19,625 centímetros cuadrados. Luego calculamos el área del triángulo, porque no nos la dan. Observen que cuando el triángulo está formado por un ángulo central de 90 grados, tanto la base como la altura van a medir lo mismo. ¿Listo? Entonces, 5 por 5. exacto, repito nuevamente para que lo tengan claro. Cuando un triángulo, un segmento circular, está formado por un ángulo central de 90 grados, tanto la base como la altura miden lo mismo. ¿Listo? Entonces tenemos base por altura sobre 2, 5 por 5, 25, dividido 2, nos queda 12,5. ¿Listo? Muy bien. Listo. Bien, entonces sí vamos en el área del triángulo, ¿no? Entonces, miren, cuando vamos a hallar el área de un segmento circular, necesitamos hallar entonces el área del sector, el área del triángulo, y ambos valores los restamos. Ajá. De esta manera, obtenemos el área solamente de la parte sombreada, la que está aquí en morado. ¿Listo? Bien. Miren la sí, dime. Porque, digamos, en el primero cuando multiplicaste, ¿por qué usas el cifra en el decimal? Ah, porque me dio un decimal exacto. Ah, ok. Si lo comprobamos, es como 14 por 25 por 90, da un decimal exacto, dividido 360. Profesor, cuando Dime, usted coloca ese ejercicio, toca sombrear la parte de abajo. esta partecita, sí, Ya, a mí me dio 19,63.
Revisa si no tienes la calculadora aproximada de 2 cifras. 3 veces mode, Mueve, tecla 3 y tecla 2. No, se me puso una cifra, Julián. ¿Le puso una cifra? Mueve 3 veces, tecla Ajá. 3. Ujú. Ajá, ¿qué más? Tecla 2. Tecla 2. Y si se me pone 0 punto y ya. Listo, ahora vuelve a hacer el ejercicio. ¿Qué era lo que había que investigar? Ah, ya No, es lo tengo. que Juan de pronto tenía que calcular en 2 cifras. 5 por 90. 19.625. Ah, ¿sí ves? Entonces por eso puse las 3 cifras. Aunque si quieres la puedes dejar en 19,63 o incluso en 19,6. No, bueno, ya no. ¿Listo? Bien. Vamos entonces con el ejemplo de el segmento circular. Listo. Mirémoslo aquí. Bueno, en este caso, también los dos lados del triángulo, miren lo mismo, miren. En este caso tenemos un ángulo central de 60. ¿Sí? Bueno, ¿por qué pasa eso? Cuando tenemos ángulos de 30, 60, 90, en ese caso sí van a dar lados iguales. ¿Por qué van a dar los lados iguales? Porque esos valores que acabo de repetir son divisores de 360. ¿Listo? Por eso pasa eso. ¿Sí? O sea que complemento la información que dije ahorita, de que siempre que encontremos un ángulo de 90 van a dar los lados iguales. Bien, también lo podemos encontrar con ángulos de 60 y con ángulos de 30. ¿Listo? Entonces, hallemos el área del sector circular. El área del sector circular está determinado por pi, Y por el radio al cuadrado, por el por ángulo. por 16. Y de 360. Chamo. O sea, en otras palabras, pi por 3.14. el radio es 4, entonces 4 al cuadrado, por el ángulo central que es 60. No, mi la cagué. Y 360. Bien. ¿Cuánto a la parte de arriba? La parte de arriba, entonces, presionamos la tecla pi, o sea, Shift EXP, por 4 al cuadrado, por 60. Esa parte da 3015,93 o 315 o 3015,9. Bajaron 2 cifras. ¿Cómo pongo mi calculadora normal? No, esta la puse. Ya. Yo la puse al 0 al cuadrado, que yo no sé qué. Ajá. A ver, Aguacate, arroz, huevos, una parada, conejo, madre, ¿Y cuánto, Julián? No sé si. Eso me dio 8.38. crema, listo. 8.38 centímetros cuadrados. Cuadrado. arroz, panela, alimento, Estoy siendo súper realizada que la voy a ir a comprar. Listo. Área igual a, vamos con la del triángulo. Base por Por altura altura, sobre 2. dividido, bueno, no sé. O sea, 4 por 4 dividido 2. 16 dividido 8, ¿no? 10. Ajá. Exactamente. Quiere decir que el área del triángulo es de 8 centímetros cuadrados. exacto. Ahora sí, el área del segmento circular, solamente la parte gris que necesitamos es 8,38 menos 8, igual a 0,38 centímetros Cero. cuadrados. 0,38 centímetros cuadrados. centímetros cuadrados. Listo. Así determinamos entonces el área del segmento circular. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No pasa nada si nos da un valor tan pequeño como ese. Muchas, pero sobre el tema no. No pasa nada. Ni ya ¿Listo? entender.
Bien, entonces pasemos, vamos a ver la actividad. ¿En qué consiste esta vez? Vamos a resolver la actividad. Listo. Tenemos entonces, miremos aquí. ¿Cómo se llama esta región circular? Esa es la primerita, ¿no? No, esa, déjame, la que acabamos de ver, ¿no? Ajá. Silenciamos allí, por favor. Silenciamos allí, silenciamos. Gracias, 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 gracias. Que se estresa Julián y se nos desmaya. Apaga el micrófono, siempre tiene por la casa de él. Perdón, pero me tocó silenciar, imposibilitando es que ustedes mismos habiliten el audio. Mientras tanto, ¿sí? ¿Ya? Listo. Listo, este es el primerito. ¿Cómo se llama el primero? Región circular. Sector circular. Sector circular. Esta, Esa mire la parte amarilla. La parte amarilla. Es que acabamos de ver, es que acabamos de ver. Segmento No. circular. No, miren No, el segmento esa no es circular el aquí. segundo. Miren el segmento circular aquí. ¿Sí ven? Esa Miren la es parte la... aquí. Esta es la Me toca misma. ver el documento, qué pereza. Esta es la misma, miren. Trapecio. Sí. Esta es la misma, miren. Miren, miren, miren. Miren. ¿Cómo nos damos cuenta? Solamente miremos la parte que está pintada como más oscuro que el resto de la El tramposo del círculo. intentándolo engañar a uno, ¿ve? Mire, sector circular, ahora sí, segmento circular y Y la llanta. Corona. corona circular. ¿Listo? Aquí la que faltó fue el trapecio circular. ¿Listo? Pero como faltó, yo no quería dejarlo omitir, lo puse aquí. Vale. No, mentiras. Esa también es una corona, mire, porque solamente me están pidiendo el área de donde está el agua rodeada. Miren aquí. ¿Y eso forma qué? Una corona. ¿Listo? Entonces les quedo debiendo las del trapecio circular. ¿Sí? Porque aquí solamente me están pidiendo el área de lo que está rodeado por agua, ¿no? Sí. ¿Listo? Entonces simplemente es aplicar fórmula, muchachos. Identificar los datos que necesito, como radios, como ángulos, y reemplazarlo en la fórmula respectiva según sea la región. ¿De acuerdo? Sí, sí, señor.